Hola, buenas tardes, buenos días o buenas noches, independientemente de cuando estén escuchando este capítulo. Hoy continuamos con la lectura de Pedagogía y Democracia de Johnny Ocaño. Bien, y antes de empezar con el capítulo que nos compete hoy, La liebre, Aquiles y la tortuga, brevísima exégesis de un origen, quiero retomar algunos aspectos del capítulo anterior. En primer lugar, señalo la reivindicación de una concepción más teórica y sistemática de la pedagogía. En este sentido, la pedagogía es teoría de la educación, dice Johnny Ocaño. El autor reivindica esta concepción frente a la instrumentalización actual que padece la disciplina. Es decir, se opone a la concepción de la pedagogía como un mero conjunto de instrumentos aplicables en el aula. En el contexto actual del capitalismo, Ocaño es consciente de que los nobles docentes están más preocupados por cuestiones instrumentales que cuestiones teóricas. El autor destaca que la cuestión instrumental tampoco debe ser dejada de lado. Al contrario, la cuestión instrumental se determina en la medida en que se determina la cuestión del sentido de la educación. Muchos nobles docentes, y en esto me incluyo yo también, se preocupan por el cómo debe ser una clase, pero esa pregunta se responde en conjunto a ¿para qué quiero esa clase? Sin más vueltas, simplemente retomando estos aspectos que Johnny señaló en la lectura pasada, arrancamos con la lectura. Se dice que Esopo era un esclavo desagradable a la vista y un sabio muy agradable al oído. Jorobado, tartamudo y feo, pudo haber sido rechazado en su época. Sin embargo, sorprendía por su enorme talento para las narraciones y la sátira. A pesar de su inicial trastorno con la mirada, era escuchado con interés por hombres y niños. Hasta el mismísimo Sócrates se sabía de memoria sus apólogos. Habría vivido alrededor del siglo VI a.C., oriundo del Asia Menor, quizás de Frigia. Fue el inventor de la fábula, género narrativo celebrado por el pueblo humilde, en contraposición a la narración épica homérica, admirada por la élite de hombres libres. La fábula es un tipo de relato popular, breve y simple, en el que se cuenta, en un estilo llano, situaciones protagonizadas por personajes ficticios, generalmente animales que hablan y actúan como personas, y cuyo desenlace contiene una moraleja. En ese sentido, este tipo de narrativa tiene menos compromiso con el conocimiento que con la moral. Por eso, aspira a enseñar sobre las ventajas de la vida virtuosa e implica una reflexión sobre la importancia de ser buenos, honestos, sinceros, justos, etc. En una de sus famosas fábulas, la lenta y honesta tortuga le da una lección a la veloz pero burlona y vanidosa liebre. Todos sabemos hoy, gracias a que esta historia sobrevivió a la maldad del tiempo, que la liebre vivía burlándose de la humilde tortuga y que fue desafiada a una carrera por esta. Y que vanidosa y confiada en su extrema velocidad, durante la carrera decidió darse un descanso bajo la sombra de un árbol donde se quedó dormida. Mientras tanto, paso a paso, la tortuga pasó por ella y logró llegar a la meta. Cuenta Esopo que la liebre pudo despertarse antes de que la tortuga tocara el fin, emprendiendo una veloz y desesperada corrida, pero fue inútil, no le dio el tiempo, y la tortuga resultó victoriosa, ovacionada entre aplausos por los asistentes. Al final no fue un día muy triste para la liebre, y la lección muy clara. No es bueno burlarse de los demás, y el exceso de confianza y la pereza pueden conspirar contra nuestros objetivos. Esopo fue un pedagogus, o sea, un esclavo encargado de conducir a los niños hasta el maestro,
pero que decidió conducirlos en el plano de la vida, educándolos moralmente. No es poca cosa que algunos griegos libres le confiaran al pedagogo la conducción o el cuidado de sus hijos. Ciertamente se trataba de un esclavo especial. Zenón, en cambio, era, según Platón, alto y bello a la mirada. Era un hombre libre, no era un pedagogo, sino un maestro. Un sabio que enseñaba sobre la unidad, sobre lo eterno y sobre la invalidez del movimiento y del tiempo. Era oriundo de Elea y discípulo directo del gran Parménides. Poseedor de un brillante intelecto que le valió el elogio de grandes maestros de su tiempo. Inventor de la dialéctica, este carismático sabio es famoso por sus paradojas que han atravesado la historia y continúan desafiándonos aún hoy. La paradoja es una figura del pensamiento singular o inesperado, contraria al sentido, expresada habitualmente en sentencias cortas que parecen contradecir la verdad. A pesar de las apariencias, allí también hay lugar para tortugas que disputan carreras. Se trata de un pensamiento rigurosamente lógico. Las paradojas están comprometidas con la lógica y el conocimiento, y resultan un excelente estímulo para la reflexión, el análisis y la comprensión de ideas abstractas. Son formidables para la formación intelectual. Curiosamente, una de las famosas paradojas de Zenón alude a la carrera entre Aquiles, el héroe de los pies veloces, y una tortuga. Borges, deslumbrado por el discípulo de Parménides, recuerda la inmortal paradoja. Aquiles, símbolo de rapidez, tiene que alcanzar a la tortuga, símbolo de morosidad. Aquiles corre 10 veces más ligero que la tortuga y le da 10 metros de ventaja. Aquiles corre esos 10 metros, la tortuga corre 1. Aquiles corre ese metro, la tortuga corre 1 decímetro. Aquiles corre ese decímetro, la tortuga corre 1 centímetro. Aquiles corre ese centímetro, la tortuga 1 milímetro. Aquiles el milímetro, la tortuga 1 décimo de milímetro. Y así infinitamente, de modo que Aquiles puede correr para siempre sin alcanzarla. En este caso, a Aquiles no le sobra ni tiempo ni distancia como la liebre de Esopo, puesto que la carrera no se da en el plano de la práctica o de las costumbres empíricas, donde todo es finito. Se da en el plano estricto de la lógica racional, donde existe el infinito. Aquiles y el quelonio son igualmente tesoneros. La tortuga salió desde una distancia más adelantada que el veloz héroe. Allí no median cuestiones morales, sino exclusivamente distancias y tiempos racionales. Al final, no hay un desenlace, sino un misterio. Correrán eternamente y Aquiles nunca alcanzará a la tortuga. ¡Qué lecciones y qué aprendizajes! Esopo y Zenón están en el origen de nuestra cultura occidental. Me tientan a armar la imagen de una escena reuniéndolos, a pesar de que no fueron contemporáneos, en una especie de pequeña alegoría sobre el significado de la educación. Ante la inmortalidad de las citadas fábulas y paradoja, me queda la impertinencia de una trivialidad. Cuento con el perdón y la generosidad del lector. Veamos. Esopo camina al lado de un niño. Ha salido de la casa del párvulo, el oikos, donde éste vive su cotidianidad y lo conduce hasta donde está Zenón, quien espera en la portentosa ciudad, la polis, donde se reúnen ciudadanos y cavilan sabios. En el trayecto, el pedagogo le narra sobre la carrera entre la humilde y honesta tortuga y la burlona y veloz liebre. Con ello, lo educa en los valores necesarios para la vida social virtuosa. ¿Ves lo inconveniente de ser burlón y prejuicioso, y de lo valioso de ser honesto? Cultiva buenos sentimientos en tu corazón, le dice a su discípulo.
Al final del trayecto espera el maestro Zenón, dispuesto a enseñar los conocimientos para la comprensión de los misterios del eterno. La geometría ayuda a entender rigurosamente que, en el plano del concepto, el mundo es otro. Curiosamente, lo hace contándole sobre la carrera entre la amorosa tortuga y el velocísimo Aquiles. ¿Ves cómo en la geometría, libre de las cadenas de los sentidos, el mundo es rigurosamente eterno e inmóvil? Cultiva ideas certeras en tu mente, le dice por su parte. Aquí el pedagogo y el maestro aparecen separados. Así debió ser la educación, formación moral, y la enseñanza, formación intelectual. Pero aunque separadas, son partes del mismo proceso. El pedagogo educa y a la vez media entre el niño y el conocimiento. El maestro enseña y recoge lo realizado en ese camino. Se ubica al final del proceso educativo. Ambos sueñan, Esopo y Zenón, el pedagogo esclavo y el maestro libre, que en el futuro el niño será un ciudadano bueno y despierto, de acciones nobles y pensamiento libre, capaz de una vida justa en el oikos y consciente en la polis. Aunque ambas son artificios, la tortuga de Esopo no es la misma que la de Zenón. La primera se sabe que es buena, llega a la meta en una carrera finita, su éxito es fortuito, se debe a la imprudencia de la liebre. La segunda no se sabe si es buena o mala, para el caso no importa. No llega a la meta, su carrera es rigurosamente perpetua e inexorable. Allí nada es fortuito. No perderá la carrera, quizás se encuentre con Aquiles en el infinito. La explicación de su éxito es muy otra. El desgarbado pedagogo y el elegante maestro nunca se encontraron en la vida real. Los separan probablemente más de un siglo. Ambos tuvieron un fin desgraciado y heroico. El primero por una injusticia cometida en su contra, el segundo por motivos políticos en su lucha contra un tirano de Lea. A pesar de la distancia, lograron atravesar la bruma del tiempo, y hoy aún los niños siguen aprendiendo de aquella fábula, enriqueciendo sus corazones, y los académicos maravillándose perplejos de aquella paradoja, estimulando sus intelectos. Pero lo que en el pasado estuvo separado, hoy es necesario que esté junto. Desde entonces se dice que los buenos educadores llevan a Zenón en la cabeza y a Esopo en el corazón. A modo de síntesis, vemos que Ocaño utiliza a Esopo y Zenón como personificaciones de los conceptos educación y enseñanza. En este contexto, educación equivale a formación moral y enseñanza a formación intelectual. Ambos revelan la dimensión social y el dinamismo del proceso educativo. La caracterización de Esopo como esclavo feo se opone a la de Zenón como hombre libre y bello. La formación intelectual, representada por Zenón, tiene mayor prestigio social que la formación moral, representada por Esopo. Pero en ese proceso, ambos son necesarios. En ese movimiento, el alumno, representado por el niño, transita primero por la formación moral y entra en contacto con el conocimiento. Después, en la formación intelectual, se sistematiza ese conocimiento. Ambas formaciones inducen al alumno a la vida política en su comunidad.